Hoy, el lunes pasado, fue la introducción a este tema, a este estudio, y hoy entramos al primer punto. El primer punto de los 5 que vamos a estudiar es la revelación del misterio de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hoy tenemos que hacer en la parte del comienzo un esfuerzo, porque nosotros ya sabemos quién es Jesús, pero para poder entender la fuerza del querigma, tenemos que situarnos en aquel momento cuando de repente aparece en Israel un hombre que aparentemente era igual que todos y al mismo tiempo era diferente a todos. Entonces tenemos que un poco hacer abstracción y trasladarnos a ese momento inicial. ¿Van a creer que realmente yo soy quien soy? Es todo un momento y una experiencia tremenda. Entonces, el propósito es que desde ese 0 kilómetro podamos situarnos y arrancar desde allí para ver la progresión y el avance y lo que significó luego para los apóstoles la venida del Espíritu Santo, para realmente comprender al final profunda y cabalmente quién era realmente Jesús. Entonces el texto que tenemos allí dice: hace unos 2000 años vino al mundo un hombre singular y único. Sus padres, por una revelación de Dios, le pusieron el nombre Jesús. Su madre María lo concibió siendo ella virgen, sin tener relaciones sexuales con ningún varón. Su padre legal fue José, que entonces estaba desposado con María. Jesús nació en Belén, pero se crió en un pueblito pequeño al norte de Israel llamado Nazaret. Su padre era carpintero y Jesús aprendió con él el oficio y trabajó como carpintero hasta los 30 años de edad. Así que nació como todo bebé, no en la parte de concepción, sí en la parte de gestación. En el parto fue igual. Se crió, tomó leche de su madre como cualquier bebé, le tenía que cambiar los pañales como a cualquier bebé, y sus pañales no tenían olor a perfume. Se hizo hombre y era una persona igual que todos. Con naturalidad se crió en la casa de sus padres, José y María, y como hacían los chicos aquel entonces, aprendían el oficio de sus padres y él también de esa forma avanzó y progresó. El primer incidente que llama la atención en su crianza es cuando tenía 12 años. Sus padres lo llevaron a Jerusalén a la fiesta de Pascua, y después que terminaron las festividades religiosas de aquellos días, emprendieron el regreso. Pensaron que su hijo estaba
con los amigos, con los parientes, con los primos, con los vecinos, como en caravana iban yendo. No se preocuparon tanto. Cuando llegó la noche del primer día, porque eran varios días de camino, de Jerusalén hasta Nazaret, descubren que Jesús no está. Estará con tal familia, tal otra, tal vecino, tal amigo, no está. Bueno, los que somos padres podemos imaginar el momento. Vuelven a Jerusalén y lo encuentran después de 3 días. En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús les da una extraña respuesta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice Lucas: pero ellos no entendieron sus palabras. Este Jesús a los 30 años comienza a recorrer Galilea primero, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Recién ahí, a los 30 años, comenzó a manifestarse a Israel. La gente se maravillaba de él, de su doctrina, de sus milagros. Todos se preguntaban: ¿quién es este? Pero este no es el hijo de María, de José, el carpintero. No es el carpintero que nosotros conocimos. Sus propios hermanos no sabían quién era. Se habían criado con él. Vivieron en la misma casa. Veían algo diferente, pero aún dice la Biblia en algunos lugares, en los evangelios, que no creían en él. Por lo menos al principio. Muchos pensaban, cuando lo veían enseñar, predicar, sanar, echar fuera demonios, que Dios, en su misericordia, después de siglos, levantó un nuevo profeta, aunque había venido hacía poquito Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no hacía milagros. Pero hubieron profetas que sí hicieron muchos milagros, resucitaron muertos, curaron leprosos. El mismo Moisés había hecho milagros tremendos. Pensaron que Dios visitó a Israel y finalmente aquí hay otro profeta con palabra y con milagros. Eso es lo que pensaron, imaginaron. Era fácil deducir eso de la actuación de Cristo. Físicamente era un hombre igual que todos. Comía, dormía, se cansaba, se le ensuciaban las manos, necesitaba bañarse. Sus necesidades fisiológicas eran las mismas a las de cualquier ser humano. Sin embargo, nadie sabía plenamente quién era él.
nadie. Plenamente nadie. Miren lo que dice él en Mateo capítulo 11, versículo 25. Ustedes lo tienen el pasaje ahí en los apuntes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. ¿Quién? El Padre. ¿Quién conoce fuera del Padre plenamente quién es Cristo? Nadie. Y nadie es nadie. Que conozcan un poco, ya vamos a ver, parcialmente, limitadamente, pero plenamente nadie conoce quién es este ser que está aquí, solamente el Padre. Ni al Padre conoce, dice nuestra versión, pero en el griego dice epignosis. Epignosis es conocimiento pleno. Nadie conoce totalmente, plenamente al Padre, sino solo el Hijo. El único que lo conoce es Él. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre era el único que lo conocía, plena y cabalmente. Y el Padre quiso revelar parcialmente quién es Jesús a algunos que tenían un corazón de niño para creer. La primera persona en esos días a quien Dios reveló algo, una parte, no epignosis, sino gnosis, algún conocimiento, es María. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a la casa de María. Este es el relato en la Biblia, versión popular o en lenguaje sencillo. Dice: el ángel entró al lugar donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. Salve, dice en la otra versión, muy favorecida. El Señor está contigo. Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David, y gobernará a la nación de Israel para siempre. Y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios
todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal cual me lo has dicho. La primera persona que sabía algo de quién era Jesús fue María. Pero ¿cuánto conocía María de Jesús? A pesar de tenerlo por 9 meses en su vientre, solo lo que el ángel le había revelado, ella podía saber. Dice la Biblia: en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. ¿Qué le dijo el ángel? Que ese hijo sería alguien muy importante, que lo llamarían Hijo del Altísimo, que se sentaría en el trono de David para reinar eternamente, que su concepción sería por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ella, que sería un ser santo y que sería llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto entendió María estas palabras? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dijo Jesús: nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. ¿Podía María, con esas palabras del ángel y con esos nombres que le dio, imaginar, comprender que dentro de ella, ese ser que iba a ser concebido era el Dios creador de todas las cosas, el omnipotente, el eterno? No es una cosa que alguien puede imaginar ni sospechar. Así que ella escuchó y entendió hasta allí lo que el ángel le dijo. A otro a quien Dios reveló es José. Imaginemos el shock que sufrió al enterarse que la mujer que se había desposado con él estaba embarazada. ¿Cómo se lo habrá dicho María? Cuando María le dijo a Dios: yo soy tu esclava. Todo gran privilegio entraña también un gran problema. ¿Me van a creer? Mi mamá me va a creer, mi papá, mis parientes y José. Pero sea lo que sea, yo soy esclava del Señor. Una mujer quedar embarazada era un problema muy serio en aquel entonces. Y podemos imaginar lo que le habrá pasado a José. Así que José, como era un hombre bueno, dice la Biblia, era justo, quiso dejarla secretamente y no exponerla a la lapidación. Pero Dios, antes que lo haga, le reveló en sueños que lo que en María había sido engendrado era por el Espíritu Santo. Y que eso era el cumplimiento de la profecía dada hacía 700 años. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José le creyó a Dios y recibió a su mujer.
¿Cuánto comprendió José en ese momento del significado de todo este misterio? Debería ser un conocimiento limitado, pero él creyó como un niño, no dudó. Dios le dijo una cosa tremenda, humanamente loca, imposible, ilógica. Sin embargo, él creyó. Otra persona a quien Dios quiso revelarle fue a Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías y pariente de María. Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Para Dios no hay nada imposible. María, ya embarazada, se fue a visitar a Elizabeth en las montañas de Judá. Cuando llega María, al saludar a su prima, dice que la criatura de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Solo por la revelación del Espíritu Santo podría Elizabeth hacer semejante afirmación. Amén. Imposible de otra forma. Pero Dios también se movió lejos y con 2 años de anticipación. En su soberanía quiso revelar a unos sabios del oriente el nacimiento del Mesías Rey. Ellos, conforme a esa revelación de Dios, viajaron 2 años y cuando lo encontraron, según la Biblia, se postraron y lo adoraron. Ya le habían dicho a Herodes que lo estaban buscando para adorarlo. ¿Cómo supieron que un bebé recién nacido merecía adoración y por lo tanto que era Dios? Por una única fuente: la revelación de Dios. Con todo, fue una revelación parcial, pues nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. No solo a los sabios, Dios también le reveló a simples pastores que estaban cuidando las ovejas en el campo aquella noche. Un ángel les dio la gran noticia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, trajeron al niño Jesús a Jerusalén para consagrarlo a Dios, porque todo varón que abre la matriz era consagrado a Dios. En ese momento, un viejito llamado Simeón, movido por el Espíritu Santo, se fue también al templo. A Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La palabra Mesías
es en hebreo, Christos en griego, y significa ungido. Así que no iba a morir ese viejito hasta no ver al Mesías del Señor. Al ver a María llegar con su bebé al templo, se acerca a ella y le dice: señora, ¿me presta un momento el bebé? Y toma el bebé en brazos y lo levanta y dice, bendice a Dios y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto es revelación. Amén. ¿Qué entendía Simeón de todo esto? Una sola cosa: que él no se iba a morir antes de ver al Mesías. Y cuando vio a esa mamá con el bebé, el Espíritu le dijo: ese es. Y tomó al niño, lo levantó y dio gracias, bendijo al Señor. ¿Entendía Simeón todo lo que nosotros hoy sabemos quién es Jesús? No, seguramente no. Otro a quien Dios quiso revelar algo de Jesús fue Juan el Bautista, el último de los profetas antes de Cristo, y el que marca la transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Él era primo de Jesús, justamente hijo de Elizabeth. Fue levantado poco antes que Jesús para preparar el camino del Señor. Y Juan, en su, no puse ahí el pasaje, pero en el capítulo 1, ustedes busquen el pasaje, Juan 1 relata así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y miren qué extraño, dice Juan: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan afirma 2 veces aquí que no lo conocía a Jesús personalmente, pero Dios le había dado una señal.
¿Cómo supo que Jesús era el Mesías? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Por revelación. Dios le dio una señal muy clara y Juan sabía así que él era el que venía preparando el camino del Señor. Lógicamente, los otros que conocieron algo de Jesús eran los discípulos. Andrés le dijo a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael, asombrado, le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos estos y otros creyeron en Jesús. Creyeron que Él era el enviado de Dios, el Mesías. Y al ser llamados por Él, dejándolo todo, le siguieron, pues lo reconocieron como Señor. Lo acompañaron por todas partes por 3 años. Fueron sus discípulos directos. A cierta altura ya avanzada de su ministerio, Jesús les hizo un sondeo de opinión. Ahí tenemos el pasaje en Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gran pregunta. Salta Pedro, Simón Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo pudo Simón, un pescador, dar una respuesta con una precisión teológica tan extraordinaria? Esa frase no podía haberla fabricado la mente humana. Por eso Jesús inmediatamente le aclaró, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. A pesar de todo esto, la declaración de Jesús sigue vigente. Lo que dijo Simón es perfecto. Pero nadie conoce plenamente al Hijo, sino solo el Padre. Sus discípulos no lo entendían todo. A veces se preguntaban asombrados, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiere decir que no captaban toda la magnitud de esta persona. Otras veces dudan. Pedro, después de semejante revelación y declaración en el monte de la transfiguración, pocos momentos después, le dice, Señor, hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, poniéndolo a los 3 en el mismo nivel.
El mismo Juan el Bautista, después de haber tenido un testimonio tan claro acerca de Jesús, desde la cárcel mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo puede ser? La onda de la revelación viene y va. Cuando viene, después se va y se confunden. Hasta entonces era así. Más tarde, aún habiendo visto a Jesús resucitado, algunos dudaban, dice Mateo 28. Los dos discípulos en camino a Emaús estaban confundidos y desconcertados. Jesús les tuvo que decir: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y antes de ascender a los cielos, Jesús reprendió la incredulidad y la dureza del corazón de los 11. Lo dice Marcos 16. Los discípulos conocieron a Jesús y le siguieron, se jugaron, pero lo conocieron parcialmente, limitadamente, pero no plenamente. Por momentos tenían chispazos de revelación, pero también momentos de lagunas, confusión. Jesús sabía muy bien que estas limitaciones serían pronto plenamente superadas. Él estaba tranquilo. Jesús hablaba más del Padre que de sí mismo. Él dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Durante su ministerio, Jesús comunicó más la didaqué que el querigma acerca de sí mismo. Su querigma en todas partes fue el mismo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el querigma de él. Y cuando los discípulos alguna vez declaraban que él era el Cristo, el Mesías, él les decía: no le digan a nadie. No era el momento. En aquellos días muchos conocieron a Jesús físicamente. Multitudes. Vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas. Muchos fueron sanados, comieron los panes que Jesús multiplicó, pero no lo conocieron a Jesús. Aunque algunos lo tocaron y se sanaron, pero no lo conocieron a Jesús. No supieron quién era Él. No es suficiente tener un buen concepto acerca de la persona de Jesús, ni siquiera decirle lo que le dijo Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Uno le pondría a Nicodemo 10 puntos. Y Jesús le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué veía Nicodemo? Un maestro, un rabí enviado de Dios que hace milagros, pero él entendía quién era. No se puede conocer, saber, a menos que nazca del agua y del Espíritu.
Por eso ahora vamos a ver un pasaje clave. Tenemos dos pasajes claves hoy en esta primera parte. Mateo 11, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver el otro pasaje clave, es Juan capítulo 16. Ahí también me olvidé de poner el pasaje, por favor agréguenlo al final del párrafo. Juan 16, versículos 12 hasta el 15. Juan 16, agreguen allí 12 al 15. Jesús ya está finalizando. Esta es la última charla con sus discípulos antes de la crucifixión. Y miren lo que les dice en 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como diciéndoles, muchachos, todavía no saben casi nada, muy poquito. Tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar, no lo pueden captar, porque lo que ustedes tienen que comprender no es algo que se puede transmitir oralmente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. El Espíritu tomará de lo mío y se los anunciará. Acá pusieron en la traducción, y os lo hará saber. Versículo 14, la última frase. Os lo hará saber. Y dos veces en el 15 también termina diciendo, y os lo hará saber. En el griego es directamente, Él lo anunciará. Es decir, esto es querigma. Querigma es anuncio. El anuncio de la revelación del misterio de la persona de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les revelará quién soy. Y no en una forma limitada, parcial, sino que les guiará a toda la verdad. Él me glorificará. Él va a proclamar el querigma. Les va a revelar el misterio de mi persona, quién soy. Recién entonces me conocerán verdaderamente, porque el verdadero conocimiento no es intelectual. El verdadero conocimiento es cuando ustedes por el Espíritu Santo
me experimenten dentro de ustedes. Él tomará de lo mío. Todo lo que el Padre tiene es mío. Y Él tomará de lo mío y os anunciará. ¡Qué promesa tremenda! El Espíritu les va a revelar. Ustedes, sus ojos se van a abrir y me van a conocer plenamente, profundamente, recién entonces. Aleluya. Y eso es lo que justamente sucedió en el día de Pentecostés. El mayor milagro de Pentecostés no fue el hablar en lenguas, ni fue la conversión de los 3.000. La conversión de los 3.000 fue la consecuencia del mayor milagro, que es la revelación de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Pueden ustedes imaginarse después de aquel tumulto, aquella confusión, todo el mundo, todos los 120 hablando en lenguas, en diferentes idiomas, y un estruendo y llamas de fuego sobre las cabezas de ellos, un estruendo tal que se juntaron miles de personas delante de aquella casa en Jerusalén, y los apóstoles y los 120 allí alabando a Dios, maravillados, y la gente diciendo: ¿qué es esto? Y algunos se reían diciendo: están borrachos, y otros decían otras cosas. Y en medio de ese tumulto, Pedro, que pocos días antes, 53 días antes, una muchachita le preguntaba: tú eres también discípulo de Jesús. Y él negaba y afirmaba y hasta insultaba diciendo que no lo conocía. Ahora se levanta y hace señal pidiendo silencio. La multitud se calla y ahí es predicado el primer querigma apostólico sobre la persona de Jesucristo. Y de allí en adelante, definitivamente y para siempre, le había dicho a Simón: te voy a dar la llave del reino, las llaves del reino, y lo que tú abras, nadie va a poder cerrar. Y Pedro recibió la llave, recibió las llaves del reino, que es la revelación acerca de la persona de Jesucristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que lo primero que hizo es, el espíritu le recordó el pasado.